Gracias, Rey, en esta mañana, porque tú lo haces. Gracias porque en esta mañana podemos llegar delante de ti en una actitud de adoración, en una actitud de alabanza, en una actitud de reconocimiento de quién tú eres, oh Señor, pero también quién somos nosotros. Mi vida y mi corazón están rendidos delante de ti, oh Señor. Por eso oramos delante de ti en el nombre de Yeshua HaMashiach, atando y reprendiendo todo espíritu contrario al espíritu de Yahweh en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo de los mares, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ato y reprendo todo estupor y todo espíritu de estupor en el nombre de Yeshua HaMashiach. Doy órdenes a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas, que cesen su actividad local aquí y ahora en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y declaramos solamente tu presencia en medio de nosotros. Oh Ruach HaKodesh, muévete de manera especial en nuestras vidas y en nuestro corazón, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Quiero pedirle que por favor usted busque la escritura en Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 16. Primera de Samuel capítulo 16. Versículo 11. Primera de Samuel capítulo 16 verso 11. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Yo quiero decirte en el nombre de Yeshua HaMashiach, que cuando Yahweh diseña un plan para ti, para tu vida, aunque no estés en el lugar, vas a ser enviado a buscar. Te van a buscar en el lugar donde estés para traerte al lugar donde Yahweh te pondrá por cabeza y no por cola. Y el versículo siguiente es el versículo 12. Dice la Biblia: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahweh dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Ruach de Yahweh vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. La Biblia dice que el Ruach de Yahweh vino sobre David desde aquel momento que fue ungido. Amén. Desde aquel momento que fue ungido. Pero quiero que ponga mucha atención al versículo siguiente. El verso siguiente es el verso 14. Y dice: el espíritu de Yahweh se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahweh. Yo quiero hacerle notar que cuando David fue ungido, el Ruach de Yahweh vino sobre él. Quiero recordarle que mientras esté fluyendo voy a usar los nombres hebreos para el Padre Yahweh, el nombre hebreo para el Espíritu Santo Ruach HaKodesh, y el nombre hebreo para Jesús y Yeshua. Y la Biblia dice que cuando David fue ungido, el Ruach de Yahweh vino sobre él. Pero en el siguiente versículo también dice la Biblia de una manera clara que el Ruach de Yahweh se apartó de Saúl. O sea que se apartó de Saúl y vino sobre la vida de David. Y dice la palabra en la versión Reina Valera de 1960 que le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahweh. Y vamos a centrarnos en este versículo, que es el versículo número 14, y vamos a precisar algunas cosas de este versículo.
Lo primero que quiero precisar en esta mañana acerca de este versículo es que la Biblia habla de que el Ruach de Yahweh se apartó. Pero la palabra usada para apartar es la palabra hebrea sar. Y la palabra hebrea sar realmente no se debe traducir como apartar, sino que se debe traducir como airarse, como estar malhumorado. Dice la palabra entonces que el Ruach de Yahweh se molestó. El Ruach de Yahweh se molestó con Saúl. No es que se apartó, sino que se molestó con él. Esta expresión, se molestó, sería la expresión equivalente en el Nuevo Testamento a que el Ruach ha sido constrictado. Molestar es constrictar. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. O sea que el Ruach de Yahweh se molestó con Saúl, y al molestarse el Ruach de Yahweh con Saúl, la palabra dice entonces que le atormentaba, pero la palabra ahí para atormentar es la palabra hebrea bat, y bat se puede traducir como temer o atemorizar. O sea que tampoco es atormentaba, sino que venía un espíritu que le hacía temer, que le atemorizaba. El Ruach de Yahweh se molestó con Saúl, y entonces le atemorizaba un Ruach o un espíritu Ra. En el hebreo, un espíritu Ra. Y el espíritu Ra, esta palabra Ra, se puede traducir como un espíritu que causa aflicción, como un espíritu que causa tristeza, como un espíritu que causa quebrantamiento, como un espíritu de perversidad, pero también un espíritu de destrucción. De tal manera que este versículo que acabamos de leer, que es el versículo 14 de Primera de Samuel capítulo 16, debe traducirse de manera apropiada, trayéndolo del original de esta manera. El espíritu de Yahweh se molestó con Saúl y le atemorizaba un espíritu Ra de parte de Yahweh. Le atemorizaba un espíritu Ra de parte de Yahweh. O sea que se fue el Ruach HaKodesh y vino un espíritu malo, un espíritu demoníaco a molestar, a atormentar la vida del rey Saúl, a hacerlo atemorizar. Ahora, yo quiero que usted tenga bien en cuenta esto que estoy diciendo. Es importante tener en cuenta que cuando Saúl fue obediente al profeta Samuel, él y el reino eran gobernados por el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh daba instrucciones por medio del profeta Samuel, y al darle Samuel las instrucciones a Saúl y obedecer las instrucciones a Saúl, entonces todo el pueblo estaba bajo la cobertura del Ruach HaKodesh por medio de la palabra del profeta. Y usted puede leer conmigo, lea conmigo, Primera de Samuel capítulo 10, en el versículo 6 y el versículo 7. La palabra del Señor dice que Samuel le dijo a Saúl: entonces el espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ello, y serás mudado en otro hombre, y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a mano, porque Yahweh estará contigo. Es decir, en el momento en que el profeta Samuel le dice a Saúl, como rey, que él ha sido elegido y que va a ser ungido, él le dice: mira, y el Ruach HaKodesh va a venir sobre tu vida, el Ruach de Yahweh va a venir sobre tu vida, y la señal de que el Ruach HaKodesh está sobre tu vida es que vas a comenzar a profetizar como profetizan los profetas que están en medio de ti. Y cuando hayan sucedido estas señales,
haz lo que te viniera a la mano. Es decir, lo que viniera a tu corazón, hazlo, porque Yahweh estará contigo. Es decir, es Yahweh mismo el que va a estar trayendo a tu corazón, a tu mente, a todo tu ser, lo que has de hacer conforme al corazón y a la voluntad de Yahweh. Pero cuando Saúl desobedece a Yahweh, y entonces toma unas decisiones diferentes a las decisiones que Yahweh quiere que tome, Saúl entonces pone al pueblo y al reino bajo el dominio no del Ruach HaKodesh, sino bajo el dominio de su razón. Lo que él decida en su razón es lo que el pueblo va a hacer. Por tanto, quien pueda gobernar la razón o el pensamiento de Saúl podría también gobernar el reino de Israel. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? La Biblia dice que el Ruach HaKodesh se molestó con Saúl, y al molestarse el Ruach HaKodesh con Saúl, entonces vino un espíritu que le atormentaba, un espíritu que le atemorizaba, y era un espíritu Ra. Este espíritu Ra estaba gobernando el pensamiento y la razón de Saúl. Pero como Saúl era el rey sobre Israel, al gobernar el pensamiento, al gobernar la razón de Saúl, también estaba gobernando el reino de Israel. De manera que cuando este espíritu se apoderaba de la vida de Saúl, también lo hacía de la autoridad o de la institución que él representaba. De ahí la importancia de que los gobernantes hagan lo correcto delante del Señor. Si el presidente de la República de Colombia hace cosas que no deben, eso da derechos legales para que espíritus inmundos vengan a molestar su vida, pero también de alguna manera estos espíritus inmundos van a gobernar y van a atormentar al pueblo. Lo mismo va a suceder con el gobernador, lo mismo va a suceder con el alcalde, lo mismo va a suceder con los concejales, va a suceder con cualquier persona que esté en autoridad. De ahí la importancia de que el pueblo pueda orar por los gobernantes, pueda orar para que el Señor guarde el corazón de ellos, pueda orar para que los espíritus malos se aparten de ellos, para que el Señor los aparte del mal, para que el mal no pueda tocarlos, porque en la medida que el mal toca a los gobernantes, también toca al pueblo. Amén. También toca al pueblo, y es importante que nosotros podamos entender. De tal manera que al dársele los derechos legales a este espíritu Ra venía y reclamaba los derechos legales. Esta es la razón por la cual el episodio que se da en el capítulo siguiente al capítulo que estamos estudiando en este momento, o sea, en el capítulo 17 de Primera de Samuel, se da en las condiciones en las que se da. Amén. He dicho entonces que cuando un espíritu malo viene a molestar a personas que están en autoridad, no solamente molesta a la persona, sino la autoridad que esa persona tiene y su ámbito de influencia. En este caso estábamos hablando del trono del rey de Israel, por lo tanto estábamos hablando del reino de Israel. De esta manera, al llegar el espíritu Ra sobre la vida de Saúl, podía influir legalmente a todo el pueblo de Israel. Esta es la razón por la cual Goliat, que tenía el espíritu Ra, desafiaba de la manera que desafiaba a los israelitas. Lea conmigo Primera de Samuel capítulo 17 verso 8. Vamos a ver si usted me entiende bien lo que estoy diciendo. La Biblia dice de una manera clara que el rey Saúl se rebeló contra Yahweh. Y no solamente se rebeló, sino que fue obstinado. Posteriormente leímos en un versículo que el Ruach HaKodesh, el Ruach de Yahweh, se molestó con Saúl. Y que al molestarse ambos con Saúl, entonces no tenían por qué estar en la vida de Saúl.
¿Y qué vino? Vino un espíritu Ra, un espíritu que le atemorizaba, y este espíritu que le atemorizaba vino de parte de Yahweh. Este espíritu Ra no solamente estaba gobernando la vida de Saúl, sino que por ser Saúl el rey sobre Israel, también gobernaba el reino. Es decir, que el diablo se apoderó del reino de Israel. Por eso es que nosotros no nos podemos reír. Nosotros no nos podemos quedar con las manos cruzadas cuando el presidente de la república está haciendo cosas que no debe. Tenemos que comenzar a orar. Porque todo lo que ocurra allá en el trono tiene influencia acá abajo también. Y usted tiene que pararse firme en el espíritu y declarar palabra cuando sea necesario declarar palabra. Y comenzar a orar para que este tipo de cosas no sucedan. Ahora, como esto había sucedido en la vida de Saúl, entonces el espíritu Ra tenía derechos legales sobre el reino de Israel, y los filisteos, que eran gobernados por el espíritu Ra, levantaron a un paladín que se llamaba Goliat. Y mire lo que este paladín le dijo a ellos en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Mire lo que dijo este espíritu. Lo que dijo: ¿no soy yo el que tiene el espíritu Ra y ustedes los siervos de Saúl? ¿No se dan cuenta que yo también gobierno a Saúl? Y si gobierno a Saúl y ustedes son sus siervos, ¿también los gobierno a ustedes? Eso fue lo que les dijo. No les dijo otra cosa. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y mire lo que dice en el versículo 10 del capítulo 17 de 1 de Samuel. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Él estaba desafiando al campamento de Israel. Él estaba desafiando a aquellos hombres que estaban gobernados por el espíritu Ra, porque su rey había dado un derecho legal para que eso ocurriera. Diciendo con esto que todo siervo de Saúl era siervo del espíritu Ra, porque Saúl era siervo del espíritu Ra. Es decir, reclamaba sus derechos legales, y esto explica desde el punto de vista espiritual por qué los israelitas no podían hacerle frente a Goliat. Mire, 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. ¿Usted se acuerda lo que leímos en el capítulo 16? Dice que venía un espíritu que lo atemorizaba. Y cuando apareció este espíritu otra vez y comenzó a hablar, ¿qué hizo? Tuvo miedo. Porque este espíritu atemorizaba a la gente. Por eso el rey estaba atemorizado. Por eso todos sus súbditos estaban atemorizados. Tenían miedo. Estaban temblando. 1 de Samuel capítulo 17 verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Tremendo. Y el único que sabía lo que estaba ocurriendo en el espíritu era Yahweh y David. ¿Sabe por qué? Porque el Ruach HaKodesh se había apartado de la vida de Saúl, y ya él no podía discernir lo que estaba ocurriendo en el espíritu. Pero la Biblia dice que el Ruach HaKodesh, o el Ruach de Yahweh, había venido sobre la vida de ¿quién? Sobre la vida de David. Así que David podía ver lo que otros no podían ver. Ahora, hagamos un análisis de la situación de Saúl. Si hacemos un análisis de la situación de Israel bajo la amenaza de Goliat,
a quien le correspondía enfrentar al gigante era a Saúl. ¿Por qué digo esto? Primero, porque él era el rey sobre Israel. Mire lo que dice Primera de Samuel capítulo 10 versículos 6 y 7. Y entonces el espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder y profetizarás contra ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a mano, porque Yahweh estará contigo. Pero el detalle era que ya el espíritu de Yahweh se había ido. Por eso lo que él hiciera no era respaldado por Yahweh. Pero a él era a quien le correspondía tanto dar las órdenes como también ejecutar esa orden. ¿Y por qué digo esto? Mire lo que dice la Biblia en Primera de Samuel capítulo 9 versículo 2. Y usted se dará cuenta que Saúl era el hombre más alto que había en Israel en ese momento. Y era el hombre más fornido. De tal manera que si aparecía un gigante a desafiar al pueblo y pedía a un hombre, ¿cuál era el que debía salir? El más grande. Primera de Samuel capítulo 9 verso 2 dice: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel, no había otro más hermoso que él, y de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Así que si Goliat era un gigante, en medio del pueblo de Israel, Saúl también era un gigante. Así que esta batalla tenía que ser gigante contra gigante. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que el gigante que tenía el pueblo de Israel era un gigante que había sido tomado o que había sido impedido por un espíritu que tenía, que era un espíritu Ra. Era un espíritu Ra. Y estos espíritus Ra, ¿sabe qué hacen con la gente? La deprimen y la hacen sentir ira. Entonces se ponen depresivos, pero cuando le dicen algo se ponen airados también. Pero la otra cosa que hacen es que los atemorizan y los hacen causar destrucción. Entonces la Biblia dice en Primera de Samuel capítulo 16 verso 14 que el espíritu de Yahweh se había molestado con Saúl y le atemorizaba un espíritu Ra de parte de Yahweh. Luego con esto está diciendo que Saúl estaba bajo el gobierno de un espíritu Ra. Y en Primera de Samuel capítulo 17 versículo 11 podemos nosotros notar cómo esto era una realidad espiritual y una realidad física también en Saúl. Porque dice Primera de Samuel capítulo 17 verso 11 que cuando apareció Goliat y comenzó a vociferar, entonces Saúl, oyendo todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Es decir, cayeron bajo la influencia de este espíritu maligno. Cayeron bajo la influencia de este espíritu maligno. La otra cosa que le impedía a Saúl enfrentar el espíritu Ra es que ya su pensamiento, como consecuencia de todo esto, estaba contaminado. Ya no era el pensamiento a la manera del Ruach HaKodesh. Ya él no pensaba como Yahweh pensaba, sino que él pensaba en la razón. Él tenía ya una sabiduría diabólica, tenía una sabiduría del mundo. Mire lo que dice Primera de Samuel capítulo 17 versículo 33. Cuando David le dijo que no tuviera miedo, que él iba a enfrentar al gigante, mire lo que dijo: Padre, ahora, en el nombre de Yahshua HaMashiach, coloque sus manos sobre la cabeza de ella, porque es que no puede ser que cuando estén en la palabra sea que haga esto. Padre, ahora, en el nombre de Yahshua HaMashiach, yo reprendo de ti todo espíritu de interrupción. Te vas de ella ahora, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Aún todo espíritu Ra
Te vas de ella ahora, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y decreto la presencia del Ruach HaKodesh en medio de nosotros. Y dice que cuando Saúl oyó que David iba a enfrentar a Goliat, que David se lo dijo, mire lo que el consejo que el rey le da a la persona que va a enfrentar al gigante. Le dice, y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Es decir, tú no tienes las fuerzas. Tú no tienes las fuerzas para enfrentar a este espíritu. Era el mismo espíritu malo que le estaba hablando. Era el mismo espíritu malo que pretendía convencerlo de cosas que no eran verdad, de cosas que eran mentiras. Y así va a llegar mucha gente a los oídos tuyos a tratarte de convencer de que no enfrentes a este espíritu, pero tú tienes que avanzar, porque no es lo que diga este espíritu, es lo que Yahweh haya determinado en tu vida. Primera de Samuel capítulo 17 verso 38 demuestra cuál era el pensamiento de Saúl. Como no pudo evitar que David se enfrentara al filisteo, él dijo, bueno, aquí lo único que te puede salvar es que tengas una buena armadura, ponte la armadura mía. Miren lo que dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. ¿Sabe qué estaba diciendo Saúl con esto? El que te va a proteger no es Yahweh, te va a proteger la armadura. Así piensa alguien que anda en la carne total. Pero David tenía una perspectiva completamente diferente. David tenía la perspectiva de Yahweh, porque David tenía el pensamiento gobernado por el Ruach HaKodesh. Por eso David, cuando vio al filisteo, él comenzó a hacer cosas. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 26. La Biblia dice que entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y que quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Para que provoque a los escuadrones del Elohim viviente. Y esa es una perspectiva diferente. Porque mientras Goliat decía, yo estoy desafiando a los ejércitos de Israel, David decía, tú no estás desafiando a los ejércitos de Israel, tú estás desafiando a los ejércitos del Elohim viviente y vas a sufrir las consecuencias de ello. Porque mientras los israelitas, cada uno de ellos se consideraba un soldado del ejército de Saúl, David se consideraba un soldado del ejército de Yahweh. Son dos perspectivas diferentes. Primera cosa importante, David era libre de la influencia del espíritu Ra. Por eso, al ser libre de la influencia del espíritu Ra, si hay una cosa que David no tenía, era miedo. David no tenía temor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. No tengan miedo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aquí estoy yo. Y Yahweh está conmigo. Eso fue lo que dijo David. Tenía un claro concepto de la presencia de Yahweh en su vida. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 34 al verso 36. La Biblia dice, y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Fíjese que David se refiere a su oficio en el pasado. Pero él todavía estaba pastoreando ovejas. Y entonces, ¿cómo era que él se refería a su oficio en el pasado si todavía estaba pastoreando ovejas? Porque él había entendido que su tiempo había llegado y que todo lo que había pasado anteriormente era su pasado.
era su pasado. Y dice, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, versículo 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba, y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Yo quiero que usted pueda entender algo bien claro. ¿Alguno ha visto cómo pelea un oso con el hombre? Se para en dos patas. Y un animal de estos parado en dos patas es un gigante. Lo que David estaba diciendo es, yo estoy acostumbrado a matar gigantes. Así que no tengan miedo, no se dejen ustedes llevar por la estatura que tengo. No se engañen, porque yo soy experto en matar gigantes y Yahweh me ayuda a hacerlo. Eso fue lo que él dijo. Versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso, este filisteo fuera de pacto, este hombre que es un hijo del diablo, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Elohim viviente. Él no sabe con quién se ha metido. Y ahí sí vale la pena mencionar la frase, usted no sabe quién soy yo. Con todos los derechos legales. Usted no se entiende, usted no sabe quién soy yo. Porque si usted supiera quién soy yo, usted no se metería conmigo. Amén. David tenía claro quién le daba la victoria. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 37. Y añadió David, Yahweh, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos del filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Yahweh esté contigo. Ve y que Yahweh te acompañe. Eso fue lo que le dijo. Ahora, la otra cosa importante de David era que David sabía usar el rema de Yahweh que estaba reposando sobre él. Y aquí quiero insistir mucho, porque sobre muchos de ustedes hay un rema de Yahweh. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no saben usar el rema que tienen encima. No tendré miedo de enfrentarme a lo que me tenga que enfrentar. ¿Y usted sabe por qué? Porque Yahweh me dijo, he colocado mi manto de protección y mi manto de ternura sobre ti. Así que cuando hay peligro, yo lo que hago es activar el rema que hay sobre mí. Yahweh, tú has dicho que tu manto de protección está sobre mi vida. Y yo lo activo ahora en el nombre de Yahshua HaMashiach. Decreto que avanzaremos. Y en ese orden, lo que David hizo, primera de Samuel, capítulo 17, versículos 45 y 46, fue eso. Usar el rema que había sobre su vida. Y entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, de Yahweh Shabaoth, el Elohim de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Primero le dijo, tú no has provocado a los ejércitos de Israel, tú has provocado a los ejércitos del Elohim viviente. Y segundo le dijo, mira, ahora yo voy a ti ordenado por Yahweh de los ejércitos, a quien tú has desafiado, y a los ejércitos que tú has desafiado, que tú has provocado. Versículo 46. Yahweh te entregará hoy en mi mano, yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos. Es decir, no solamente te voy a gobernar a ti, sino que los voy a gobernar a ellos. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá
que hay Elohim en Israel. Toda la tierra sabrá eso. Es decir, David daba la gloria y la alabanza a Yahweh en todo lo que él hacía. ¿Por qué? Porque David era un adorador. Yo quiero decirle en el nombre de Yahshua HaMashiach, una de las armas más potentes que hay contra el espíritu Ra es la adoración. Hay que adorar. Pero adorar no es solamente tomar un instrumento o entonar una canción con la boca. Adorar es más que eso. Adorar es una actitud completa y total. Si usted ve lo que David acaba de decir, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Elohim en Israel. Es decir, todo lo que David hacía, todo lo que un adorador hace es para glorificar el nombre de Yahweh. Eso es una actitud de adoración. Adorar no es venir y decirle todas las cosas bellas que usted le dice al Señor cuando está en la congregación. Adorar es más que eso. Adorar es una actitud permanente en la cual usted quiere glorificar su nombre donde quiera que usted vaya y haga lo que usted haga. Esa es una actitud de adorador. Amén. Esa es una actitud de adorador. Entonces dijimos que una de las armas poderosas contra el espíritu Ra es tener una actitud de adorador. Segundo, y eso es porque el espíritu Ra detesta la adoración. Segundo, una de las armas tremendamente valiosas y que le impiden al espíritu Ra tener puertas para entrar es el temor a Yahweh y la obediencia. Fíjese que cuando Saúl no tuvo temor a Yahweh, para desobedecer inmediatamente se abrió una puerta. Y usted puede leer conmigo esto bien interesante que le pasó a Jacob. Génesis capítulo 48 verso 15. La palabra del Señor dice: y bendijo a José diciendo: el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Versículo 16. El ángel que me liberta de todo Ra. El ángel que me liberta de todo Ra, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Lo que Jacob estaba diciendo y a quien se estaba refiriendo era al ángel de Yahweh. Más adelante, la Biblia dice que el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los guarda. O sea, lo que él estaba diciendo era que el ángel de Yahweh libertaba de espíritus Ra, porque el temor y la obediencia a Yahweh son las armas más poderosas contra el espíritu Ra, porque hacen que el ángel de Yahweh acampe alrededor de sus hijos y los guarde. Ahora usted puede entender por qué el espíritu Ra detesta a los obedientes, a los temerosos y a los adoradores. Ahora voy a finalizar con esto para que usted identifique ciertas cosas. El espíritu Ra es un espíritu burlón y es un espíritu que humilla a la gente. Primera de Samuel capítulo 17 verso 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Su objetivo era humillarlos y burlarse de ellos.
El espíritu Ra es un espíritu que atemoriza. Era de Samuel capítulo 17 verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Primera de Samuel capítulo 17 verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. O sea que el espíritu Ra es un espíritu que humilla, es un espíritu que se burla de la gente, es un espíritu que atemoriza a la gente, es un espíritu que es convincente con la mentira. Primera de Samuel capítulo 17 verso 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Es decir, ustedes ni siquiera se pongan en el frente de batalla porque ustedes ya perdieron esto antes de comenzarlo. Eso fue lo que les dijo. Él los estaba destruyendo por medio de la palabra. Es un espíritu desafiante y un espíritu provocador. Cualquier parecido con Maduro no es casualidad. Es espiritualidad. Mire lo que dice. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Es el 8. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Todas estas actitudes de decirle al presidente de la República que él es su papá, de violar espacio aéreo y espacio terrestre colombiano, son actitudes desafiantes de este espíritu malo. Primera de Samuel capítulo 17 verso 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme a un hombre que pelee conmigo. Es un espíritu mentiroso que se proyecta en quienes son una amenaza para él. Es decir, como él sabe que no te puede vencer, entonces él trata de convencerte por medio de las ideas y de la razón, por medio de pensamientos diabólicos, que estás perdido antes de comenzar la pelea. Primera de Samuel capítulo 17 verso 28 dice: y oyéndole hablar Eliab era hermano de David, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. ¿Con qué fue que se encendió? En ira. ¿Y qué les dije que hacía el espíritu Ra? Los deprimía y los hacía sentir ira. Estaba poseído del demonio este hombre. Se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Es decir, tú vuélvete a tu pastoreo, nada tienes que hacer aquí. Yo conozco tu soberbia y tu malicia de corazón, que para ver la batalla has venido. Esto no estaba en el corazón de David, esto estaba en el corazón de Eliab. Así que él lo proyectó en el corazón de David para hacérselo creer a David, para hacerle creer que él tenía un corazón perverso y que se devolviera a sus ovejas. Estaba tratando de persuadir a David. Pero también el espíritu Ra es un espíritu que destruye al enemigo con sus palabras. Verso 43 de Primera de Samuel capítulo 17, y con esto voy a terminar. Y dijo el filisteo a David. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. En esta hora yo quiero decirte en el nombre de Yeshua HaMashiach que hoy tenemos que aceptar que un espíritu Ra ha estado merodeando en nuestro país, porque los dirigentes del país le han dado derechos legales para que este espíritu Ra esté ahí. Porque han sido dirigentes poco honestos, porque han sido dirigentes soberbios, porque han sido dirigentes que se han rebeldizado, que se han rebelado
contra el Ruach HaKodesh y contra Yahweh, porque han sido dirigentes que han roto el manto de quien los ha tomado bajo su cobertura. Por eso un espíritu Ra ha venido sobre ellos y los ha atemorizado. Por eso un espíritu Ra ha venido sobre ellos y los ha deprimido y les ha hecho sentir ira. Pero también por eso, alrededor de las fronteras de nuestro país, se han levantado gigantes tipo Goliat que han venido a vociferar, que han venido a amenazar, que han venido a tratar de determinar que se tomen acciones para tener todavía derechos aún más grandes. Pero yo hoy vengo como profeta de Yahweh a decirte en el nombre de Yeshua HaMashiach, tú puedes asumir la actitud que David tomó. Tú puedes asumir la actitud de entender en el espíritu lo que está pasando y rechazar este espíritu Ra. Porque cuando este espíritu Ra ha venido a provocarte, está provocando a los ejércitos del Elohim viviente. Yo vengo como profeta de Yahweh en el nombre de Yeshua HaMashiach y decreto que sobre esta tierra la presencia de Yahweh se mueve y que todo aquel que desafía el pueblo de Yahweh está desafiando a los ejércitos del Dios viviente, a los ejércitos del Elohim viviente. Hoy en el nombre de Yeshua HaMashiach estoy decretando que en medio de nosotros está el ángel de Yahweh que acampa alrededor de los que le temen para protegernos de toda influencia de espíritu Ra. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Hoy ato y reprendo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Espíritus de temor se van de aquí. Ahora se van en el nombre de Yeshua HaMashiach. Espíritus de depresión fuera en el nombre de Yeshua HaMashiach. Hoy ato y reprendo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Espíritus de ira se van en el nombre de Yeshua HaMashiach. Espíritus de engaño que han pretendido convencernos de una cosa diferente. Mira, yo hoy te estoy hablando a ti que estás teniendo problemas con la autoridad. Déjate de meter al diablo en medio de todo esto y comienza ahora en el nombre de Yeshua HaMashiach a arrepentirte de todas las cosas en las cuales has estado actuando en rebelión, que le han dado derechos legales al espíritu Ra para que gobierne sobre tu vida. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, ahora oramos delante de tu presencia. Oh Señor, pidiéndote perdón por las veces que aún reconociendo que personas están en autoridad, nos han dado órdenes, hemos desobedecido, hemos sido rebeldes, hemos sido obstinados. Hoy nos arrepentimos delante de ti. Hoy cortamos toda atadura, hoy cortamos todo pacto con espíritus Ra, los cortamos. Hoy toda herencia generacional de espíritus Ra, de rebelión, las cortamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y estamos declarando en el nombre de Yeshua HaMashiach que nos levantamos de la misma manera que David se levantó. Vienes a mí con lanza y con jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú, espíritu Ra, has desafiado. En el nombre de Yeshua HaMashiach, yo me levanto como se levantó David con su onda y decreto y declaro en el nombre de Yeshua HaMashiach que Colombia no seguirá el mismo destino que han sufrido otros países latinoamericanos, porque aquí reina Yahweh, porque tú has determinado, oh Yahweh, que en este país se derrame tu gloria y seremos una lumbrera para América Latina y seremos una lumbrera para el resto del mundo, porque tu presencia está en este lugar. Y todo espíritu Ra que quiera venir a aprovecharse, que quiera venir a subirse en el trono, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Le damos órdenes que se vaya de este país. Ahora en el nombre de Yeshua HaMashiach estamos colocando un cerco sobre nuestra frontera. Estamos declarando arcángeles, ángeles y querubines que rodeen nuestra frontera. Y en el nombre de Yeshua HaMashiach,
Todo aquel que intente violar las fronteras, todo aquel que intente violar aquello que tú nos has entregado, sobre lo cual tenemos autoridad, sentirá el temor tuyo y saldrá huyendo por diferentes caminos. Porque si por un camino llegaren a nosotros, por 7 caminos huirán de nosotros. Porque no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu callado nos infundirá aliento. Estoy declarando en el nombre de Yeshua HaMashiach que aunque un ejército se levante contra nosotros, nosotros no temeremos mal alguno, porque Yahweh de los ejércitos está con nosotros y Yahweh mismo es la victoria. Y así lo estamos declarando en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh resplandezca su rostro sobre ti. Que Yahweh tenga de ti misericordia todos los días de tu vida. Que Yahweh ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya.